Buenos días, alegría. Buenos días, Flor. Buenos días, DJ Juan Diego. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio. Nos ven por streaming en Metcon Go y a través de las pantallas de RPC Televisión, Canal 4 en señal de televisión abierta. Hoy es jueves 29 de julio del año 2021 y es el 210º día del año. Quedan 155 para que termine. Y un día como hoy, Flor, en 1907, el coronel británico Robert Stephenson Smith Baden-Powell fundó la organización de los Boy Scouts en el campamento juvenil de la isla de Brownsea, en el condado de Dorset, en Está como rebuscada tu efeméride de hoy, ¿no? En el Reino Unido. Es que yo fui scout, entonces una fecha como hoy no la dejamos pasar los scouts nunca, porque una vez scout, siempre scout, es el lema del escultismo en Panamá, por lo menos. Así que, y más scouts, mejores ciudadanos, fue el lema durante muchos años en Panamá. Ojalá se le dé una revitalización al movimiento scout en Panamá para tener mejores ciudadanos. A propósito, Flor, viste que se relanzó la campaña Respeta mi futuro por parte de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá. Muy linda. En asocio con la Comisión Pro Valores Cívicos y Morales de los Clubes Cívicos. Quiero destacar que el discurso del presidente de la Cámara de Comercio, es valiente. José Ramón Icaza, fue muy contundente, muy contundente. Dijo que los corruptos son una escoria que debe ser arrinconada y señalada socialmente. Que el problema que tenemos en Panamá es que a los corruptos los aceptamos como si fuera normal ser corrupto. Y esa es la pérdida de valores que estamos experimentando. Y por eso esta campaña llega en el momento preciso. Este relanzamiento, esta campaña se lanzó hace 4 años, pero por efecto de la pandemia pues se suspendió. Ahora se retoma y se retoma con fuerza, con aliados estratégicos claves. Mira, aquí yo estoy totalmente de acuerdo. Me encantó la campaña desde un principio, porque realmente esto hay que hacerlo por nuestros hijos, por el futuro de los jóvenes de este país. Correcto. Y no solamente con los políticos, hay que señalar también a la justicia, porque detrás de cada político corrupto hay un fiscal y hay un magistrado de la Corte Suprema de Justicia que ha permitido que eso sea así. Porque si ellos hicieran su trabajo de forma correcta, y aquí lo acabamos de ver, ¿cómo es posible que estamos criticando la justicia y se le entrega esta responsabilidad al procurador de la administración de llevar adelante en el Pacto de Estado por la Justicia una lista y entregarle al presidente una lista de gente apta, potable? Y lo primero que hace es entregar a un actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia para que se relija. Uno de los más cuestionados. Uno de los más cuestionados. Eso no tiene nombre. Por eso es que hay que hacerlo, hay que señalar, porque son ese tipo de acciones las que perjudican, porque detrás de cada corrupto, obviamente, hay un montón de gente que sostiene esa corrupción. Miren lo que está pasando en Guatemala. En Guatemala comenzaron con un relajito similar al de Panamá. Ya Estados Unidos acaba de quitarle toda la ayuda porque ya se cansó. No se puede hacer otra cosa en Guatemala. Guatemala está a punto de ser un estadio fallido, producto de la corrupción. Triste pensar, en Guatemala inclusive tuvieron que intervenir internacionalmente porque las propias autoridades no tuvieron la capacidad de poner un freno a la corrupción. Y cuando hablo de autoridades específicamente me refiero a la justicia. Si aquí en Panamá hubiese una justicia certera y efectiva, si los jueces, si los fiscales, si los procuradores asumieran la responsabilidad que se les da y no estuviesen coqueteando con los políticos, correcto, no tendríamos ese problema. Ese es el problema que tenemos en este momento en Panamá. Esa es la realidad. Que criticamos mucho a los políticos, sí, pero detrás de cada político, espérate, hay alguien que está justificando sus acciones, ¿o no? Sí, esa es la realidad, ese es el problema que tenemos. Sí, así que bueno, enhorabuena llega esta campaña que hay que estar pendientes y apoyarla. Miren lo que está pasando en Colón. O sea, llegaron el alcalde y el diputado Bolota y se tomaron la justicia por su mano a tumbar cualquier casa condenada que encontraran. Oye, me tumbaron la que fue la primera prisión. Terrible. Era un edificio histórico. La primera prisión en Colón donde estuvo preso, detenido Pedro Prestán. Es decir, ellos, porque el edificio estaba feo y viejo, decidieron demolerlo, sin consideración del valor histórico patrimonial que tenía ese bien. Pero echemos para atrás. No. ¿Cuándo comenzó este relajito? El expresidente Varela se fue allá cuando tomó posesión a Colón y mandó su mensaje desde Colón
porque y en la casa Wilcox, por cierto. En la casa Wilcox. Y la casa Wilcox sigue allí. O sea, han pasado no le metieron la plata y ahora le van a meter 4 millones a restaurarlo. Exactamente. Antes quizás hubiera costado 2 o 3, pero como la plata no es de ellos, no suma. Exacto, entonces los políticos han agarrado de relajo Pero Colón. a mí me parece, ¿de dónde para dónde Sí. puede un alcalde y un diputado promover y No, ¿y sabes ordenar qué es lo una peor? demolición? Y que no van a hacer nada. Porque entonces demuelen la casa y al final, ojalá se utilizara para hacer viviendas o se utilizara con un fin provechoso para la gente. Pero al final no se da ese Sí, uso. pero la parte histórica también es importante y Colón no tiene tantas. Entonces, ¿por qué? O sea, Ese era el objetivo. eso es ser víctima de la ignorancia. Eso fue lo que vendieron en Colón los políticos y el expresidente Varela lo encabezó. Mira, aquí y no se escribe hizo alguien- nada porque había que rescatar el valor histórico que tiene Colón. Son construcciones. Es el único testimonio de la arquitectura del siglo XIX Así en el es. centro histórico de Colón. Cuando uno ve el modelo original y el plano original de esa casa y vas a New Orleans, te das cuenta que es el mismo plano. Los mismos diseños, los mismos modelos se utilizaron. Y me dicen Y que acá esa casa... destrúyela, dice. Esa rómpela. casa era parte del conjunto de patrimonio histórico protegido por la Ley 47 del 2002. Bueno, y entonces, Ministerio de Cultura. y entonces la protección, ¿dónde quedó? No hay protección. ¿Y qué va a hacer el Ministerio de Cultura con relación a eso? ¿O es que porque fueron el alcalde de Colón y el diputado Jaira Ahí Salazar está. tienen impunidad? Digo. Ahí está. ¿No? Exactamente. Ah, bueno, pues. Ahí está. Porque como eran del PRD, ¿será porque De eran del repente se PRD? demoran tanto en entregar como se han demorado con el informe de los Para el comunicadores contratados. Oye, nada, sé. con fallo de la Corte, ya la Corte debería haberlo declarado en desacato, si no lo ha entregado, Es que- porque tenía que entregárselo a la Asociación de Teatristas. Es que, insisto, crean ministerios y al final, ¿qué pasa con esos ministerios? O sea, no tienen, parece que, peso en el gabinete. Mira cuánto tiempo recorrió lo de la forma en que trataron a los turistas peruanos. Oye, hay un ministro de turismo. ¿O será que no lo oyen en el Consejo? Yo de no sé si Gabinete? hay ministro de Pero turismo. sí hay ministro de turismo, porque No está estoy segura. desaparecido. Supuestamente hay. El señor Yo no sé, Skilsen pero a está mí me- desaparecido Total, del mapa. Total. Y se cometen atropellos todos los días contra turistas. Mira, y no hay quien diga, turismo. oigan, paren esto. Claro, es que es tu par, tú puedes ir, estás en el Consejo de Gabinete al lado del ministro de Salud y le dices, oye, espérate, todo bien, pero mira, acuérdate que hay que reactivar la economía, que hay turistas que están siendo afectados, dime algo, o sea, responde una declaración conjunta, no sé. El ministro de Ambiente, la misma historia, le informan tarde de la contaminación en la mina. El ministro de Cultura, mira también lo que le pasa, le tumban el patrimonio histórico en Colón y no pasa absolutamente nada. Yo no sé para qué ascendieron estas instituciones a ministerio, porque al final, mejor que fueran autoridades todavía o Totalmente. direcciones, porque no le hacen Totalmente. caso. No Y está lo bien decíamos eso. ayer. Mira, Está ayer bien. la AMP le respondió la solicitud a Ricardo Lombana de las actas de Panama Ports. Me parece llamativo que en el tuit de la Autoridad Marítima escriben cumpliendo con los requerimientos de acceso a la información solicitados por Movin a través de Ricardo Lombana. Eso es veneno. Pero entonces Porque Ricardo eso Lombana le no- contestó, yo no puedo creer que la AMP utilice recursos públicos para hacer este video y publicar mentiras. Yo Sí, presenté Ricardo, un memorial. Eso es. Créelo, lo hicieron. Yo presenté un memorial a la AMP adjunto con sello de recibido y no tiene nada que ver con Movin ni con ninguna otra solicitud como ustedes quieren hacer ver. Así que, es que esto, o sea, Ricardo Lombana no lo hizo en título de Movin, lo hizo Obviamente a título que no. personal, no creo que... Que es Ricardo Lombana, que hasta donde entiendo, ni siquiera hace parte de Movin. Ese es de las leyendas urbanas que van cogiendo fuerza. Tiene un movimiento. El tiene movimiento Otro Camino se llama. No es de Lombana, Movin. que lo está inscribiendo como partido político. eso no exacto. es ignorancia. No, eso Se es llama hecho maldad. eso es hecho con veneno, así es, con veneno político. Entonces, qué lamentable que la Autoridad Marítima de Panamá meta ese veneno político públicamente Innecesario. en su cuenta de Twitter. Innecesario, porque ellos Sí, no pues. son una entidad política, ellos son una entidad técnica. Bueno, Bueno. deben ser una entidad. Oye, a propósito de política, pero yéndonos un poquito hacia el sur, tomó posesión el profesor maestro Pedro Castillo como presidente del Perú, ayer, día del bicentenario de la independencia de Perú, y en su discurso de toma de posesión envió varios mensajes, algunos de ellos tranquilizadores, porque evidentemente, como habíamos comentado, hay capitales peruanos que están muy nerviosos y que están buscando nicho y refugio en otros sitios, en Estados Unidos y en Panamá inclusive. Y también anunció que hay que cambiar la Constitución de Perú a través
del mecanismo que tienen allá, que es una reforma constitucional que presenta una nueva constitución y que se lleva a un referéndum. Entonces, para aquellos que dicen que no es posible hacer ese tipo de cosas a través de una constituyente que no rompa con el poder constituido, ahí está el ejemplo adicional de Perú ahora. Oye, lo bueno de esto es, independientemente del proceso constituyente, es que en Perú no se aguantan nada. O sea, ya han demostrado que si por alguna razón Pedro Castillo no le funciona, en menos de un año lo van sacando. Sí, sí, y él está claro, porque él solo tiene 37 miembros del Congreso de su partido. Sí. Entonces, la totalidad de miembros del Congreso son 130, o sea, está en infinita minoría, ¿no? En absoluta minoría. Entonces, él tiene que negociar, claro, para lograr gobernar. Claro, a menos que se vaya por la ruta del señor Fujimori, la ruta de la imposición, la ruta del autogolpe, de la conspiración, no muy práctica en estos gobiernos. Yo no creo que un gobierno de izquierda, no le da tiempo en un país como Perú, que tiene unas fuerzas militares con otra formación, vaya a hacer eso. Fujimori lo hizo porque Fujimori era de derecha. Es que, ¿no?, Perú aprendió de lo de Fujimori. Y aprendieron la lección. Acá en Panamá nosotros no aprendimos de lo de Noriega. Por el contrario. Pero en Perú se aprendieron y crearon, y eso es lo que me encanta mucho de la Constitución peruana. O sea, tiene esas válvulas de escape. Sí. Y está bien, creas una inestabilidad, pero si estás viendo que el presidente no te está dando los resultados, que está mintiendo, que está cometiendo errores, existen las válvulas de escape dentro del sistema para poder destituirlo. Sí. Punto. Sí, sí. Y busca otro camino, busca otras opciones. Claro, de vuelta me dirán los peruanos, sí, pero es que mantenemos una inestabilidad tremenda en el sistema en los últimos 5 años y eso a la larga termina afectando la economía, pero hay que jugar con esas posibilidades y la válvula de escape que te brinda el sistema. Oye, y a propósito del ministro de Turismo, el presidente de Perú, Pedro Castillo, también usa su sombrero de ala ancha, grande, en todas las ceremonias, ¿no? Se reunió con el rey Felipe con sombrero, se reunió con el presidente Guillermo Lasso de Ecuador con sombrero, tomó posesión con sombrero. Así como el ministro de Turismo desaparecido. También desapareció el sombrero, pintado. No sé, pero a mí me parece, digo, nos da risa y todo, pero parece chiste, pero es anécdota. No, anécdota. Es que el turismo, Flor, el turismo está en una crisis terrible y no hay quien pueda mandar señales de rescate. Mira, la presidenta APEDE, reelecta, tuvo que enviar un mensaje sobre que no se atente contra el tejido empresarial. Es verdad, ¿no? Es verdad. Entonces... Es verdad. Es que nadie está pensando... Mira, y esta mañana entrevisté al diputado Luis Ernesto Carles. Bueno, en la Asamblea pasa de todo, pero vi una iniciativa por lo menos interesante en la que nadie ha pensado. Todo el mundo ha pensado en la ayuda directa. Ok, y esta parte es importante, la ayuda directa al ciudadano que en este momento está pasando la mar por la pandemia y hay 1.3 millones de panameños. Pero nadie está pensando en esa clase media, empresarial, emprendedora. Y por lo menos hay una iniciativa de este diputado de tratar de ayudar a esa clase media, esa micro, pequeña y mediana empresa, para que les ayuden a pagar la planilla. Eso está pasando en países industrializados. Así es. Eso está pasando en Europa, eso está pasando en Estados Unidos. Y en Panamá nadie ha mencionado eso. Un proyecto que cuesta como 800 millones. Y él tiene una experiencia como ministro de Trabajo y creo que hay que destacársela. Y digo, de seguro el gobierno puede tomarla independientemente que sea de oposición, pero... hay un mensaje allí a una clase media que no se está contemplando y que está sufriendo los efectos graves de esta pandemia y que está prácticamente a punto de desaparecer. Y esa pequeña, pequeña y mediana empresa es la que genera la mayor cantidad de empleos en el país y es la que está más afectada. Eso está estudiado. Sí, entonces, a ese sector es que deberían ir los apoyos para la reactivación económica. Así es. Una vez logremos, pues, tener la normalidad deseada con la inmunidad de rebaño, ¿no? Pero bueno, son ideas que aparecen, no sé si la están contemplando o no. Son 800 millones, hay que ver de dónde sale la plata. Pero bueno, se está pidiendo tanta plata prestada en este momento que 800 millones más, 800 millones menos. Y si vas a ayudar
a todo un sector socioeconómico también es importante, un sector que paga planilla, un sector que tiene que pagar la cuota obrero patronal, o sea, la caja de seguro social se ve beneficiada. Cuando ayudas a una micro o una pequeña empresa, no solamente estás ayudando a ese empresario, sino a todo el que depende de ese empresario. Mueve la rueda. Es que mueves, exacto, Flor, mueves la rueda y al final el gobierno, el Estado se ve también beneficiado, porque al generarse un movimiento económico, se generan impuestos, se traduce en generación de impuestos. Exacto. De manera que parte de los 800 millones retribuyen, sin duda alguna. Sí. Bueno, ya le digo, es una iniciativa política, obviamente, pero al menos se está haciendo algo. Y también hoy entrevisté a una iniciativa turística que lleva adelante el Fondo de Promoción Turística. Fernando Fondevilla nos habló acerca del Adventure Range, pero por lo menos pone a Panamá en el mapa a partir de febrero del próximo año, pero por lo menos tenemos algo que en turismo nos pueda servir para amarrarnos. Importantísimo que el ministro de Turismo hubiese hecho ese anuncio, pues está desaparecido, missing in action, dicen por allí, porque supuestamente iba a hacer el anuncio formal y lo está haciendo Promptur, pero por lo menos el Fondo de Promoción Turística tenemos algo ya, que se llama Adventure Race, es una franquicia, que son actividades deportivas y que ya tiene a Panamá para febrero del 2021 en el mapa. Algo por lo menos se está haciendo, algo, eso es importante. Sí, sin duda. Y hay que apoyar todo ese tipo de emprendimientos y ojalá recibiera apoyo también estatal, en la medida de las posibilidades. Claro, en la medida de las posibilidades, pero el Fondo de Promoción Turística eso es lo que hace, ¿no? Busca y vende a Panamá internacionalmente. Hoy tenemos invitados, por cierto. Sí, ya está en línea, así que deberíamos ir a cambio y volvemos con él. Sí. Bueno, listo. Nos vemos en unos minutos. Con más, tenemos a nuestro invitado en línea. Sí. Sí, ya está en contacto, ya está en contacto. Tenemos al diputado Juan Diego Vázquez. Juan Diego, bienvenido a Cuarto Poder. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿cómo está, diputado? ¿Cómo le ha ido? Bien, trabajando. Ustedes me van a hacer llegar un poquito tarde al pleno, pero ahí vamos. No puede ser, hombre. ¿A qué hora empieza? Bueno, estamos arrancando a tiempo. El primer llamado debe ser a las 9:15 y debemos arrancar por tarde 9:45, lo que es histórico, creo yo, y positivo también. O sea, que están cumpliendo con los tiempos, por lo menos, ¿no? Eso es importante. Flor está viendo el reloj y se pregunta por qué él dice eso, pero es que Flor vive en San Miguelito, tengo que salir y son 30 minutos de camino para la asamblea, 26 kilómetros, por eso es que me toma tiempo llegar. No, yo estaba pensando a qué hora te podíamos soltar. Yo diría que tomar. Oiga, pero si se va en el metro llega más rápido. Sí, eso es verdad. No, en el metro es 1 hora, lo he hecho, porque claro, con el cambio, con la caminada de una estación a otra, yo he probado todas las vías. Yo vi una foto suya en el metro, sí, la vi. Fue buena. No, pero media hora, no, llegas a tiempo. No, mentira. Y bueno, si no puedo hablar en incidencia por culpa de ustedes, por lo menos saben que es culpa de ustedes y no que no quiero hablar. Está bien. Pero puede hacerlo por Zoom. Por mi gran culpa. Oye, pero ya, no tengo problema de asumirlo. Ya en incidencia es 1 minuto y medio nada más. Sí, exactamente lo que iba a decir. O por Zoom también. Vi que también algunos lo están haciendo por Zoom, ¿eh? Solamente tienen licencia para trabajar por Zoom los diputados Correa y Delgado. Pero sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, Flor, tú puedes tratar de adivinar, ¿no? Por la edad avanzada. No, está bien, me parece bien. Son grupos de riesgo, estamos todavía con la pandemia. No, yo estoy de acuerdo. Están yendo, porque lo que pasa es que por virtual no pueden votar. Entonces, eso les limita un poco, ¿no? Y ellos están yendo. Hernán está yendo y la diputada Mayín ha estado yendo también. Ok. Bueno, hablemos de los proyectos que intentan modificar el Código Penal y Procesal Penal que han presentado ya 2 diputados. Eso debe ir a una subcomisión en la Comisión de Gobierno que dirige Juan Diego Vázquez y que entiendo lo van a reelegir como presidente de esa subcomisión. Eso escuché, eso dijo el presidente, pero pese a que el presidente de la Asamblea es el presidente de la Asamblea, yo no dudo de su liderazgo. Esa es una decisión que debe tomar la Comisión de Gobierno, que es una nueva comisión. Si bien es cierto, yo el día de ayer, que tuvimos Comisión de Gobierno, mencioné ante el Pleno de la Comisión y su presidente, el diputado Víctor Castillo, que el presidente de la Asamblea había dicho esto que tú estás mencionando, Flor. Yo lo que pedí es que la Comisión, tomase la decisión formalmente de escogerme a mí o escoger a los subcomisionados que tengan a bien escoger y a su coordinador o presidente. Pero lo que sí tenemos que hacer, indistintamente de quién tenga que hacerlo o dirigir el esfuerzo, es empezar a trabajar en esos proyectos para que esa incertidumbre
de que lo que dice un proyecto y lo que debe decir o lo que debemos aprobar vaya avanzando. Yo lo que puedo aportarte ahí es que luego de meses de trabajo en una consulta, me parece a mí que casi que histórica en la Asamblea, nosotros consultamos a más de 20 instituciones, inclusive algunas que me decían, diputado, nunca nos habían consultado antes. Consultamos a la sociedad civil, a las universidades, al colegio de abogados, a grupos gremialistas, etcétera, y tenemos un documento no perfecto, pero sí con muchísimos avances importantes, que ahora puedo mencionarles algunos, pero que tiene más, para que tengamos una idea de lo que es esta discusión, que tiene, estoy casi seguro que tiene alrededor de 200 artículos, porque se modifican varias cosas, tanto en el Código Penal como en el Procesal Penal, en lo que ahora tendríamos que incluir, no lo que está planteado en uno de los proyectos, pero sí tal vez su espíritu, para poder buscar mejores oportunidades y una mejor política criminal de resocialización para las personas privadas de libertad. A ver si entiendo. O sea, ya se hizo un trabajo previo, diputado. Se hicieron el año consultas. pasado, cuando Cristiano Adames era presidente de la Comisión de Gobierno, se logró que él hiciera una subcomisión que me tocó presidir y se hizo un esfuerzo increíble que quiero aclarar. Fue entregado a la comisión. Es decir, yo como presidente terminé mi trabajo de analizar más de 20 proyectos, de sacar los buenos, mejorar los que podían ser mejorados, tal vez eliminar los que no debían ser discutidos por diversas razones. Había algunos que fueron presentados y que ya tenían fallos sobre ellos de inconstitucionalidad. Entonces, ese trabajo se entregó y está listo para discutir, pero como bien ha dicho Flor, y ustedes saben, hay nuevos proyectos que ingresaron y que lo óptimo sería que lo analizáramos como un conjunto de proyectos y no que estos fueran al debate antes. Diputado, a mí me ha llamado la atención esas iniciativas que toman diputados individualmente y que se lo presentan directamente o lo elevan directamente al presidente de la Asamblea en materias que según la Constitución están vedadas a los diputados individualmente. Específicamente, el artículo, si no estoy mal, 165 de la Constitución establece que las reformas a los códigos nacionales son privativas de la iniciativa legislativa, es privativa de la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la Nación y la Procuraduría de la Administración. Sin embargo, los diputados presentan ese tipo de iniciativas. Mira, este tema es un tema muy interesante y que yo no me he querido meter en algunas conversaciones que he visto en redes sociales, pero ahora que usted me hace la pregunta lo voy a aclarar. Cuando se aprobó el reglamento, si no estoy equivocado, luego de la dictadura, se creó la figura en el reglamento que ustedes deben conocer, pues como periodistas que han estado o que cubren el tema legislativo, la figura del anteproyecto de ley. El diputado no está vedado de presentar nada. Lo que ocurre con los proyectos de ley que van a ser leyes orgánicas, como por ejemplo la modificación de códigos nacionales, es que antes del primer debate y por ende de los otros dos debates que por Constitución y reglamento deben transcurrir, se va a un procedimiento establecido no en la Constitución, sino en la ley, que es el prohijamiento. Porque si usted bien recordará, el artículo constitucional sí dice que los diputados no pueden hacerlo, pero sí las comisiones permanentes. Y el proceso del prohijamiento viene de eso, de prohijar, de hacer hijo, que es cuando la comisión dice, bueno, diputado, sea quien sea, este proyecto nos gusta, ya no es suyo, es su propuesta, pero ya no es suya, ahora es de la comisión permanente, póngase en el caso del Código Penal, de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. Y luego surge o tiene el trámite correspondiente de 3 debates. Pero sí podemos presentarlo. A ver, entendamos eso, porque Guido se refiere al artículo 165 de la Constitución y que establece lo que es la iniciativa legislativa y eso tiene que ver específicamente con la formación de leyes. Aquí dice, las leyes serán propuestas, 1, cuando sean orgánicas, por comisiones permanentes de la Asamblea, por los ministros de Estado, por la Corte Suprema de Justicia, el Procurador de la Nación y el Procurador de la Administración, siempre que se trate de la expedición o reformas de los códigos nacionales. Creo que a eso te refiere específicamente, Guido. Correcto. Sí, pero eso no es una limitación para nosotros. Y por el Tribunal Electoral en materia electoral. En materia electoral, así o sea, y esto, porque también en el pasado, recuerden, en la época de Martinelli, cuando se presentó una iniciativa de parte de un diputado para reformar el Código Electoral, que se hizo de esa forma, en ese momento, no por el Tribunal Electoral, creo que eso terminó siendo ley de la República, a pesar de lo que dice la Constitución. Y ahí hubo una discusión. La Constitución no nos limita a nosotros, limita a esos actores. Lo que quiere decir la Constitución es que el tribunal no puede llegar mañana con un proyecto de ley para decir, oye,
vamos a presentar una ley para cambiar lo que hace ANATI. No, el Tribunal Electoral puede presentar proyectos de ley para el tema electoral y los magistrados, los procuradores, la Corte puede presentar para códigos nacionales. No puede llegar el presidente de la Corte a presentar un proyecto del Pleno de la Corte en que diga que vamos a transformar, yo no sé, el reglamento orgánico de la Asamblea. Lo que hace es limitarlos a ellos, pero las comisiones permanentes pueden presentar proyectos de ley orgánica según su competencia. O sea, los diputados pueden presentar las leyes, porque, bueno, para eso son diputados, la ley que le dé la gana. Ese es el punto. Bueno, es que para bien o para mal, para eso somos electos diputados, ¿no? Claro. Y eso ha dejado espacio para malas y buenas ideas. Pero por eso es que lo que debemos hacer, y si me pregunta a mí, que es un debate, yo diría más político que jurídico que hay en la Asamblea, es que lo que no debemos hacer como comisionados en las comisiones es no prohijar todo. Porque es que ese es el filtro. Porque cuando una comisión prohija un proyecto y el presidente de esa comisión lo devuelve al Pleno, lo que hace es en verdad presentarlo como parte de la comisión, en nombre de la comisión, y allí se cumple lo establecido en esa disposición constitucional que usted está mencionando, porque la comisión decide presentarlo. Y así se cumple lo que dice la Constitución. O sea, si yo mañana presento, como presenté, por ejemplo, la imprescriptibilidad de los delitos contra la corrupción, y la Comisión de Gobierno me lo prohija, y el presidente de la comisión va al Pleno y dice, presidente, para cuestión de orden, devuelvo el proyecto de ley número 001 que establece tal cosa presentado por el diputado Juan Diego Vázquez. Ese prohijamiento es la comisión lo hace suyo y lo presenta al Pleno, como bien acaban de leer ustedes, dice la Constitución. O sea, sí está permitido. Sí, creo que la interpretación de lo que el constituyente quiso poner en ese artículo recae sobre la limitante del funcionario, en este caso, de la Corte, del procurador o el procurador de la administración. Pero para el diputado que es electo específicamente para que haga leyes, pues no hay una limitante, entonces. Sí hay una limitante, porque le pone el filtro de que no es él individualmente. Porque, por ejemplo, pónganse, y por eso los diputados sí tenemos que jugar un rol distinto. Sí, porque yo, se por trata ejemplo, de orgánica, puedo decir, exactamente, sí. yo he rechazado prohijamientos. Y créanme, con que los proyectos que ustedes están mencionando, lo volvería a hacer. Pero si al final la comisión no se planta y dice, espérese, eso no lo vamos a prohijar porque es una cosa loca, va a la discusión. Pero nosotros debemos tener la capacidad y la voluntad de decir, este proyecto de ley es inconstitucional, es evidentemente negativo, es un retroceso en la materia que sea, no lo vamos a prohijar y por eso la Asamblea no lo va a discutir. Pero ya que se ha decidido por algunos, y es la práctica común, prohijarlo todo, es cuando entonces se, quiero decir, entorpece la función legislativa porque perdemos tiempo con proyectos no tan buenos y por eso dejamos de ver o compartimos el tiempo para ver los no tan buenos y los que de verdad son buenos. Bueno. Entonces, aquí la discusión está en el prohijamiento. Sí. No es lo que el diputado puede o no presentar. Está bien, esa es una interpretación, Ahora, pero digámoslo, amplia, porque si alguien quisiera interpretar restrictivamente el texto del artículo 165 y haciendo la comparación entre el literal... Pero ¿se habrá hecho alguna entre consulta literal, a la Corte sobre ese tema? No sé. Deberían hacerlo, pueden presentar Deberían una demanda en contra del reglamento de la Asamblea, pero sí les digo Sí. que por doctrina y por fallos, el reglamento de la Asamblea, en la parte que habla de formación de la ley, forma parte del bloque de la constitucionalidad. Sí, de acuerdo. Por eso digo, pero ahí pareciera haber una colusión entre lo que dice el artículo 165 y ese Claro, reglamento. porque al final interno es de la nuestra Asamblea. opinión, el que interpreta la Constitución es la Corte Suprema. Sí, ¿no? por Le caería supuesto. a ellos, ¿no? Le Por quedaría a supuesto, ellos. porque es Pero no puede haber colusión si ambos forman parte del bloque. Claro. No tendría sentido. Bueno, sí puede haber. Lo que pasa es que también hay una norma de interpretación y exégesis de que en caso de colusión, la norma posterior es la que prima, ¿no? Entonces ahí No, estaría... y que además hay una norma también que en el reglamento que para mí me parece nefasta, porque la usan cuando les conviene, pero también dice que en caso de haya dudas del reglamento, el Pleno es soberano. Y eso es terrible, bueno. pero bueno. Claro. Porque es soberano ante la duda, no ante la ley. Pero Así los colegas es. no lo han interpretado así. Pero bueno, listo. Queda clara queda clara la aclaración, valga la redundancia. No, pero también nos diputado. dejó información importante, el hecho de que sí depende del prohijamiento. O sea, esto fue, o cualquier iniciativa legislativa es un anteproyecto. Si no se prohija, no puede ser proyecto. Sí, obvio. Eso. Y en estos casos Claro. hago la aclaración por si acaso que ninguna de las iniciativas presentadas en este año para Código Penal han sido prohijadas. Importante Sí, también. ¿no? Por Importante. supuesto. Yo estoy en esa comisión para que sepan.
Sí, sí, y hay que estar ojo al Cristo, diputado, porque ahí hay unas cuestiones que no, o sea, como se ha dicho aquí... Hay cuestiones que sencillamente no debemos prohijar porque no son avances para el país. No son avances, incumplen hasta convenios de carácter internacional, tienen cuestiones exóticas, por ejemplo, por mencionar una, eliminar las penas accesorias, eso, o sea, ¿a quién se le puede ocurrir? ¿No? Pero bueno. ¿Usted tiene pensado correr como alcalde en el 2024? Yo no tengo pensado qué voy a hacer en el 2024 porque tengo bastantes problemas todavía antes del 2024. Pero más cerca me puedes dar otra entrevista y te cuento qué voy a hacer. Dale, pues. No tengo ni medio periodo cumplido y ya tú me quieres ver qué voy a hacer después. Tengo que ver si termino esto, si me dejan terminar. No conozco el primer político que a la mitad... Por favor, di que si me dejan terminar. Yo no conozco al primer político. Bueno, yo no conozco al primer diputado independiente, no conocía a otro diputado independiente de San Miguelito, no conocía a otro tan joven de San Miguelito. Así que Espera. No, No terminé la idea. Yo estoy diciendo No, que no sí. conozco al primer político que a la mitad de su periodo no sepa qué quiere hacer el siguiente. Oiga, diputado. Bueno, ya conoces a uno. Diputado. Pues, tú conocías a otros diputados independientes de Oiga, San Miguelito, Sí, ahora conoces a uno. De San Miguelito no, pero sí había diputada independiente y fue candidata a la presidencia. No, pero no se subestime tampoco porque realmente no estamos hablando primero con cualquier diputado independiente. Estamos hablando no solamente con un diputado independiente, sino con el diputado más votado en las últimas elecciones y que además Oye, es Imagínate independiente. tú, Oye, que además eres O sea, más dos joven cosas. candidato. Y Oye. encima el más joven, o sea, estamos Yo hablando... tengo derecho a no saber qué quiero hacer, yo tengo 25 años. Y además un diputado que ha trascendido Sí. por su posición, y hay que decirlo, Combativa en la Asamblea. combativa. Ha hecho la diferencia. Tanto que Rubén Blades, que es tan crítico, Sí. incluso hace eco de las cuestiones Sí. que plantea Juan Diego Vázquez. No, ahí no hay en ni- su página de Facebook. ¿Qué otro diputado se puede sentar frente al presidente de la República con un gran letrero a criticarlo? O sea, no hay otro allí en la Asamblea. Sí. Y no es porque sea independiente, sino... Y se lo dije en persona el viernes que lo vi en San Miguelito. La gente piensa que yo estaba con él de paños y manteles, pero yo tuve la oportunidad de verlo y le comenté varias cosas al presidente. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo al presidente? ¿Qué le dijo? El presidente, y no se van a regañar por esto, pero como yo no soy amigo del presidente, el presidente llega a donde estábamos, en la Escuela República de Italia, que nos habían invitado a ver las remodelaciones de la misma en Amiladenis de Casa, y en lo que él llega, yo estoy conversando con un representante de corregimiento, y él llega, le empiezan a enseñar los planos de la escuela, él está a una distancia mía, ¿no? Y él llama a Raúl Pineda y le dice, Raúl, ¿por qué el diputado Juan Diego no me ha saludado? Ay, qué pereza, parece una mujer. ¿Qué es eso? Y este es un comentario sexista, Flor, y de una mujer es doblemente negativo. Bueno, Pero- no, a mí no me parece pero negativo. Yo no soy ni feminista ni machista. Yo simplemente pienso que esas son cosas que hacen más las mujeres que los hombres. Esto Termine es la por historia. definición Eso es como- sexista, como- porque no está respaldado en la estadística, pero el tema es que yo le comenté que en vez de ver quién saludaba a quién, para mí era importante discutir las leyes importantes para el país y centrarnos en esas discusiones y no en otras discusiones más estériles, a lo que él me dijo que estaba de acuerdo y que íbamos a trabajar en esa dirección, así que vamos a ver qué sale de esa gira a San Miguelito del presidente. Pero para aclarar algo, o sea, usted Por no era cierto, parte de la Atenógenes, gira. llegaste, no me saludaste. Usted no era parte ¿Qué de cosa, la... qué cosa? Es No, es que... Atenógenes llegó tarde hoy y no me saludó. No, pero Guido, ¿por qué Atenógenes no Déjeme- me saludó? déjeme- Te repito que los hombres no nos Espérese. fijamos en esos detalles. Déjeme Exacto. regresar... Ah, viendo, pero el problema soy yo. Déjeme regresar a lo que dijo el diputado. Usted dijo que usted estaba en una escuela, uno era parte de la gira del presidente, el presidente llegó fue donde usted. Eso es lo que usted declaró. ¿Cómo? Repítame, No. perdón. No, usted dijo que el presidente llegó donde usted, o sea, usted no era parte de la gira entonces del presidente en San Miguelito. No, sí, o sea, era una gira en la que participamos autoridades, no era una gira del presidente. Ah, El ok. presidente venía a ver la escuela, en la que estábamos invitados algunos más a verla, y ahí fue donde se dio el acercamiento. Y después compartimos inclusive en el gimnasio Orlando Winter, que él hizo algunos anuncios importantes para el distrito y para el país. ¿Qué es lo que más está pidiendo San Miguelito, por cierto, ahora mismo? Creo que tengo idea de la respuesta. Yo creo que lo que pide San Miguelito es lo que pide todo el país, que es la posibilidad de reactivar la economía para poder salir adelante. Piden oportunidades de empleo, pero oportunidades de empleo sostenibles, no necesariamente en el sector público, sino en el sector privado y además de emprendimiento. Mira, el presidente entregó, yo creo que 20 o 30 capitales semilla, que son $2.000 no reembolsables que da la PYME. Y al final, mira, no te puedo decir que no puedo ser malagradecido. Yo creo que es positivo para 2.000 personas, para 20, 30 familias. Pero ¿cuántas familias hay en San Miguelito? Sí, 100.000. eso es una ¿Qué, los gota. 50.000? Eso es una gota de agua en el mar.
digamos. Entonces yo lo que creo, y les digo, mira, a mí la gente a veces me critica que por qué yo voy a estos eventos, pero yo creo que así como puedo tener la capacidad en el pleno o en cualquier espacio que me toque estar, decir lo que pienso con respeto, si al final como diputado, porque bueno, o sea, la verdad es que bueno, soy diputado, si nos invitan a un evento protocolar en San Miguelito donde fui electo, yo siempre he creído que uno para cuestionar tiene que informarse, y qué mejor lugar para estar claro lo que está ocurriendo que esta clase de eventos, y lo cortés no quita lo valiente. Y bueno, yo estaba allí escuchando, viendo, y así sé cosas que puedo decir que son buenas, que se hicieron ese día, o que se anunciaron ese día, y otras cosas que no compartía, pero ahí estaban. Ahora, pero San Miguelito no solamente es clase baja en esta época, porque mucha gente se confunde. San Miguelito tiene también una población media y media alta interesante e importante. Y al principio del programa decíamos que estamos viendo muy pocas iniciativas para esa clase media y clase media, baja, media y media alta. Aquí se está dando ayuda directa allá abajo a la gente que está pasándola mal con la pandemia. Sí, pero hay una clase emprendedora y una clase empresarial que está en la mitad, que tampoco está teniendo opciones de nadie. Está viendo cómo sobrevive en medio de la pandemia, diputado. O sea, ¿qué tipo de respuesta hubo para esa clase media? Toda la razón. Y por eso los llamados que yo he hecho, y la gente dirá, mira, qué lindo lo que él dice ahora. Desde que se aprobó el presupuesto pasado, en octubre del año anterior, yo vengo diciendo que donde teníamos que poner la plata era en AMPIME. Imagínate que AMPIME pudiese, en vez de estar dando, no sé cuánto estará dando al mes, pero seguramente es una cantidad menor a la que debería estar dando. Primero ese AMPIME pudiese dar, yo no sé, 100 capital semilla por corregimiento o 100 capital semilla por distrito al mes, y empezar a de verdad mover la economía, como ustedes decían, desde la economía local. Se han cometido errores porque, uno, no hay proyectos de inversión grandes. Dos, no hay los incentivos ni las regulaciones, o mejor dicho, desregulaciones en algunos casos para que la industria privada pueda avanzar. Y tres, a los emprendedores, a la clase media que están suspendidos, que los despidieron por la pandemia, por la economía como está, no les han dado oportunidad de salir adelante con emprendimiento. Y eso es un grave error que se ha cometido. Entonces yo creo que hay que hacer un llamado a que se pueda tomar más en cuenta esto. Hay mucha gente desesperada esperando esa clase de ayuda, y a usted les parecerá poco, pero yo creo que esos $2,000 que da Capital Semilla pueden transformarle la vida a alguien, de clase baja, de clase media, de clase alta, de cualquier lugar, porque son una oportunidad de salir adelante, y como digo, no tienes que devolverlo. Y yo quiero aprovechar para decir, y lo he dicho varias veces y lo reitero, el presidente cada vez que habla de este tema, habla de que el Banco Nacional y la Caja de Ahorros tienen no sé cuántos millones que han pedido para estos préstamos. Yo quisiera saber cuántos préstamos han dado. Les aseguro que también. Yo lo he preguntado, yo se lo he preguntado a todos los empresarios que he podido, y ninguno me dice que se lo dieron. Esa banca de oportunidades tiene que primero de verdad ser una banca y luego de verdad vender oportunidades, pero están guardando y yo sé lo que están haciendo. No están tocando la plata porque la necesitan para poder hacer el balance fiscal. Pero entonces que no digan que hay plata para poder dar los préstamos que la gente quiere y necesita, si en verdad no los van a estar dando. Porque es que además, si esos préstamos... Y eso lo anunció en julio del año pasado. Sí. Si esos préstamos en situación de pandemia no van acompañados de una modificación a las políticas para otorgar esos créditos, que se usan las mismas políticas de cuando estamos en situación normal, pues muy poca gente va a tener acceso a esos créditos, porque no cumplen los requisitos. Esa es la realidad. Mira, hay una idea súper innovadora que se ha estado conversando, el director de la NATI me la ha conversado, y bueno, qué pena con él si era algo que no podía decir, pero que yo creo que el gobierno debe tomar las ideas innovadoras. ¿Ustedes saben cuántos títulos recientemente está entregando la NATI? Que me parece que está haciendo un gran trabajo. Imagínate que con cada título, que por razones lógicas de la desigualdad que el país ha vivido, quien no tiene título de propiedad, pero tiene casa, son personas que han estado olvidadas en comunidades informales. Imagínate llegar a esas comunidades, que hay muchas en San Miguelito, muchas en Panamá Oeste, muchas en Panamá Este, muchas en el interior del país, y con el título de propiedad llegar con una oferta del banco, porque tienes una casa a la que puedes hacerle ahora un préstamo hipotecario, pero no de una hipoteca de 80, 100 o $200,000, sino de un préstamo de 20,000, 30,000 para montar un emprendimiento que las cuotas pueden ser a 20 años, porque hay una hipoteca detrás. ¿Y a cuándo te va a salir? Muy económico el préstamo, lo que pagar mes a mes, y tienes una cantidad importante de dinero, tienes tu casa segura, y es un abordaje integral para que la persona pueda de verdad salir adelante. Y eso no se está tomando en cuenta.
Ese es una, digámoslo así, un beneficio adicional del título de propiedad. Además, pudiese ayudar mucho el Estado adelantando los créditos fiscales que tienen un montón de empresas. Por supuesto. O sea, si adelantas los créditos fiscales como han hecho otros países en otras partes del mundo para sobrevivir la pandemia. Y, pagar las deudas. Exactamente. A los proveedores. Hay proveedores que no pueden pagar sus servicios básicos porque el gobierno no los ha pagado. No les ha pagado. Bueno. Yo entiendo que no han llamado a la tercera mesa COVID porque no han podido pagar la segunda. Sí, sí, así es. No, y esto realmente, pues, sí, yo no veo que nadie esté pensando específicamente en esa clase media, por eso se lo preguntamos, y en esa clase media emprendedora, trabajadora y que ha recibido un fuerte impacto por la pandemia. Tal vez el más fuerte porque es el que más pasa desapercibido, porque no tienen la fuerza que tiene CONEP y APEDE para hablar por los grandes empresarios y deciden no cerrar calle o hacer otra clase de gestos como algunas otras comunidades para demostrar también su necesidad. Entonces son comunidades afectadas porque todos estamos afectados y porque están invisibilizados. Y eso es muy delicado. Y una clase media emprendedora que también paga planillas. Son planillas pequeñas, de 10, 15 personas, pero que por la pandemia también se han visto afectadas. Sí. Bueno, vamos a dejarlo para que se vaya y llegue temprano a la asamblea. Si no llega a la asamblea. Iba y dice que es nuestra culpa. Bueno. Gracias, diputado. Diputado, muchas gracias. Vamos a estar en comunicación y bueno, ojalá yo quisiera, pues no quiero adelantarme a nada, pero ojalá me ratifiquen en la subcomisión y si no, ojalá se continúe el trabajo que se venía haciendo y se asegure que el Código Penal pueda corresponder a una política criminal prudente, científica y criminológica y que no quiera moverse a los avatares de nadie, ni de políticos importantes, ni de empresarios, ni de nadie, y que siempre sea para adelante y no para regresar, como algunas iniciativas lo estarían planteando. Así es. Bueno, muchas gracias, diputado. Muchas gracias. Vamos a un cambio y regresamos con más. Oye, Flor, tú estás saltando de la silla con el comentario del diputado que le dio el presidente. Oye, pero ¿qué es eso, oye? Oye, eso parafraseando a una exdiputada, esas son vainas de guiar. Hashtag vaina de guiar. Claro, oye, es que lo han acostumbrado a que todo el mundo le tiene que rendir pleitesía. Entonces, el primero que no le rinde pleitesía, ay, ¿por qué no me saludó? No, ve y salúdalo tú, ¿acaso? Todos somos mundanos. Por favor. Oye, es que todo parte de la base de confundir la figura. El mandatario es quien recibe un mandato, obedece órdenes de los mandantes que somos los panameños. Sí, exactamente. No es el rey soberano, el soberano es el pueblo, no el mandatario. El mandatario es un empleado. Ahora, el comentario de Flor dista mucho de ser feminista. O sea, yo realmente no es un pero comentario feminista. Pero en 5 minutos me va a decir que... Pero dista mucho de ser feminista, realmente una reacción natural. Me va a decir machista. Claro. No, tampoco. No, pero es un tema sexista. Flor, te lo he dicho varias veces de aquí. rol. Sí, los hombres no nos fijamos en muchos detalles que las mujeres sí se fijan, eso es verdad. Eso es que estamos hablando de formación, por tradición, por lo que quieras. Claro, es el rol del presidente de la República. Yo creo que por ahí va el tema del comentario y fue en buena lid hecho por el diputado, pero la reacción tuya fue la... Hashtag vainas de guiales, ese es el nuevo hashtag de Flor Miss Rach. Bueno, listo, se nos acabó el tiempo. Los que siguen en Telemetro Radio, viene el brunch y en RPC Televisión, conéctense con la estrella. Hasta mañana. Hasta mañana.